¿Puede haber repido en materia de arbitraje comercial internacional? ¿Bajo qué supuesto es este admitido? Mi nombre es Angisel Campos, estimado compañero, y hoy les voy a hablar sobre el repido en materia de arbitraje comercial internacional. Para empezar el tema, vamos a hacer mención primero a la ley modelo de la UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional. Esta ley modelo establece en su artículo 28 relativo a las normas aplicables al fondo del litigio, en su numeral primero, que el tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación de derecho o ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto. Por lo que, partiendo de la lectura de este artículo, postulado en esta ley modelo, es factible y totalmente admisible la institución del remillo en materia de arbitraje comercial internacional, siempre que las partes, al momento de suscribir o de incluir la cláusula arbitral en su contrato, pues hayan estipulado que va a ser aplicable el derecho como un todo, el derecho seleccionado como un todo, incluyendo sus leyes, sus normas de conflicto. Ahora bien, la ley modelo ha tenido y ha sido adaptada en diferentes ordenamientos jurídicos. Podemos empezar mencionando a España, que en su ley modelo, que en su ley 60 de 2003, incluyó una redacción muy similar al del artículo que acabamos de mencionar en su artículo 34, el cual dice que, en su numeral segundo, que sin perjuicio lo expuesto en el apartado anterior, cuando el arbitraje sea internacional, los árbitros decidirán en conformidad con las normas jurídicas elegidas por las partes. Se entenderá que toda indicación del derecho o ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflictos y de leyes. Asimismo, Perú ha incorporado en su decreto legislativo que norma el arbitraje número 1071 el artículo 57, que se denomina normas aplicables al fondo de la controversia, en su numeral segundo establece que en el arbitraje internacional el tribunal arbitral decidirá la controversia de conformidad con las normas jurídicas elegidas por las partes como aplicables al fondo de la controversia. Se entenderá que toda indicación del derecho o ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes. Si las partes no indican las normas jurídicas aplicables, el tribunal aplicará las que estima apropiadas. Pues bien, así se evidencia cómo estos dos ordenamientos jurídicos, tanto el de Perú como el de España, han hecho propias y han adaptado su ley interna a la ley modelo de la UNCITRAL. En el caso venezolano, nuestra legislación interna no ha adaptado sus normas de acuerdo a esta ley modelo. No es lo más cercano que podemos conseguir es nuestra ley de arbitraje comercial, donde se admite de forma amplia que los árbitros tendrán siempre en cuenta las estipulaciones del contrato, los usos y costumbres mercantiles, que pudiese dar cabida a la libre elección de las partes sobre el límite, sobre el derecho a aplicar al fondo del litigio y la extensión de ese derecho, es decir, si va a abarcar o no las normas de conflicto. Sin embargo, aunque no es una ley, encontramos que en el reglamento general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, en su artículo número 59, que se denomina, al igual que en las legislaciones anteriores, española y peruana, y como la ley, siguiendo lo establecido en la ley modelo de la UNCITRAL, normas jurídicas aplicables al fondo del litigio. Y en esta se establece que las partes podrán acordar libremente las normas jurídicas que el tribunal arbitral deberá aplicar al fondo de la controversia, y que se entenderá que toda indicación del derecho o ordenamiento
jurídico de un Estado se refiere a menos que se exprese lo contrario al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes. Sin embargo, el principal obstáculo para que, al menos tal cual como está concebida en la ley modelo, sea aplicada a este artículo, se encuentra en razón de que no está concebido en una ley especial que hable o que regule específicamente la materia del arbitraje comercial internacional o el arbitraje comercial en general. Como pasa, por ejemplo, en España y Perú, que son leyes que hablan sobre el arbitraje en general sin especificar si es comercial o no. Ahora bien, en cuanto a el caso venezolano, encontramos también que este artículo señalado del reglamento del centro de arbitraje se refiere solo en aquellos casos en el que el arbitraje es institucional, porque cuando el arbitraje no es institucional sino es independiente, aplican las normas supletorias o el régimen supletorio que a falta de determinación de las partes establece la ley. Esta situación lo que presupone es que cuando yo elijo bien sea el arbitraje independiente o el arbitraje institucional, pero que se rija por el régimen establecido por la ley, entonces no voy a gozar de las condiciones procedimentales que establece el reglamento general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, por decir un ejemplo. Ahora bien, ¿qué presupone esto? Pues teniendo en consideración que el principio de la autonomía de la voluntad es ampliamente reconocido en nuestro sistema de derecho internacional privado, tal como se evidencia en el artículo 29 de la ley, y se evidencia también de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, del artículo 7 y el artículo 8, que pues bien el contrato se rige por el derecho elegido por las partes. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Pues consideramos que la convención aplica a toda clase de contrato, incluyendo a las cláusulas arbitrales, pues porque de acuerdo a nuestra ley de arbitraje comercial deben estar incluidas en un contrato, deben estar suscritas, debe estar expresa la voluntad de las partes. Reconociendo que le es aplicable las disposiciones contenidas en la SIDASI, vale la pena preguntarse entonces si, de acuerdo a nuestra legislación, puede, debe y es admitida la institución del reenvío en materia de arbitraje comercial internacional. Creo firmemente que, a la luz del artículo 17 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, o SIDASI, no es posible admitir la institución del reenvío, por cuanto este tratado excluye la posibilidad de incluir en el término derecho las normas relativas al conflicto de leyes. En conclusión, en materia de arbitraje comercial internacional es, como ya se vio bajo la luz de la ley modelo de la UNCITRAL, admisible la institución de reenvío siempre y cuando las partes así lo convengan expresamente. Y en el caso venezolano, de acuerdo a lo antes expuesto, es admisible la institución de reenvío siempre y cuando estemos en presencia de un arbitraje institucional que se celebre o que se realice de acuerdo a las normas del centro de arbitraje, porque de lo contrario pues vimos que no sería admisible por excluirlo de forma expresa el artículo 17 de la SIDASI, por lo que es necesario un cambio en la legislación interna que favorezca la aplicación o la aceptación de reenvío en ambos tipos de arbitraje.
Espero que esta información haya sido de utilidad y que nos invite a todos a reflexionar. Muchas gracias por su atención.